Hola, mi nombre es Alexis Rosa, soy quien está detrás de Mejora tu Empresa y en este video te voy a enseñar cómo escribir artículos para tu blog de una manera fácil y práctica. Así que empecemos. Para empezar a escribir nuestro artículo del blog, lo primero que tenemos que tener claro es el tema. Así que, paso número 1, definir el tema de lo que vamos a hablar. De esto cada persona, ¿no?, difiere en los procesos que sigue para escribir su artículo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, como quien dice. Pero lo que yo hago, lo primero que hago es también definir un título. El titular que me ayuda a desarrollar a grandes rasgos el contenido de ese artículo. En el mismo artículo que escribí, te pongo un ejemplo, ¿no? Te digo, imagínate que tú estás escribiendo para la página de una inmobiliaria o para el blog de una inmobiliaria y quieres hacer un artículo sobre las cosas que hay que ver antes de alquilar un piso. Vale, pues con este tema, que ya lo tenemos claro y sabiendo a quién le vamos a escribir, podríamos hacer un titular, algo más o menos como 5 cosas en las que te debes fijar antes de alquilar un piso. Vale, como puedes ver, definiendo el título ya tenemos también más o menos definida la estructura, porque ¿qué tendremos? En este caso tendremos nuestro título y 5 subtítulos. Normalmente será número 1, nos fijamos en esto, número 2, nos fijamos en esto, número 3, nos fijamos en esto. Y así tenemos 5 subtítulos. Quizás de los subtítulos, cada apartado haya que dividirlo en 2 o en 3 para aclarar mejor la idea. Pero en un principio vamos a tener un título y 5 subtítulos. Esto nos facilitará muchísimas las cosas a la hora de empezar a redactar y dar el contenido, porque nos puede pasar que empecemos a escribir y nos vayamos muchísimo o nos alejemos del tema. Entonces tenemos que tener un hilo conductor sobre el tema del que estamos hablando para poder hablar de los diferentes aspectos que están incluidos en él. Cuando te hablo de títulos y subtítulos, no es más que para darle una jerarquía a nuestro artículo para que sea fácilmente entendible. Si estamos en WordPress podemos abrir aquí en la pestaña donde nos sale el tipo de párrafo que estamos escribiendo y vemos que hay párrafo, título 1, título 2, hasta un título 6 y algo que viene preformateado, que supongo que es cuando traes algo de fuera, ¿no? Pero ¿por qué te cuento todo este rollo de jerarquías, de títulos, subtítulos y te hablo de estructuras, ¿no? Una de las cosas que tenemos que entender para posicionar nuestro artículo en Google es que Google es una máquina, no es una persona, y como máquina funciona con algoritmos, es decir, funciona con ecuaciones matemáticas. Así que, dotando de estructura nuestro artículo de blog, ayudaremos a Google a que entienda mejor acerca de qué estamos escribiendo. Volviendo a nuestro ejemplo de la inmobiliaria, recuerda que el artículo se había quedado, habíamos definido que iban a ser 5 cosas en las que te debes fijar antes de alquilar un piso. Vale, perfecto. Ahora nuestros subtítulos sería: fíjate en la iluminación de la vivienda, la presión del agua es fundamental, el aislamiento térmico y acústico, servicios cercanos al piso y aparcamiento y transporte público. Lo de arriba estaría con un etiquetado HTML H1, lo cual es título 1, y los demás, los otros 5 subtítulos serían título 2. Cuando lo vemos en la versión HTML, ¿no?, esto que está en texto plano quedaría como mi título 2, ¿ves? H2. Por eso cuando lo escribo en el blog te hablo de H1, H2, H3 y no te hablo de título 1, título 2, título 3, pero al fin y al cabo es lo mismo. De hecho, si lo escribes en Word tienes título 1, título 2, título 3 igual, y puedes darle la jerarquía. Cuando lo copias y lo pegas en el WordPress, la jerarquía te va a quedar exactamente igual que como lo haces en el Word. Del siguiente tema que te quiero hablar es de si escribir para Google,
Es decir, hacer todo tan jerárquico, utilizar las keywords y todo este tema, o escribir para un lector. Muy bien. Si sería una cuestión excluyente, lo principal que debes tener en cuenta es que debes escribir para tus lectores, porque al final te va a perjudicar más el hecho de que lo que escribes no esté bien escrito o a las personas que lo leen no les guste, que el hecho de que esté bien hecho desde un principio o bien escrito desde un principio para posicionarse en Google. Así que ya haciéndote este comentario, vamos a hablar de dos cosas que son un poquito quizás más técnicas para que entiendan bien a lo que me refiero. Lo primero de lo que te quiero hablar es de las keywords o de las palabras clave. Las palabras claves no dejan de ser nada más sino aquellos términos por los cuales nosotros nos queremos posicionar en Google. Es decir, de lo que estamos hablando en nuestro artículo. Si vemos el artículo en el que me estoy basando, ¿no? Para hacer este video, de hecho es el artículo en el que voy a poner el video. El artículo va de cómo escribir artículos en un blog o en tu blog. Perfecto. Lo que yo quiero conseguir aquí es posicionarme cuando la gente busca cómo escribir artículos en el blog. Y en realidad, como fue algo que me pidieron, que varias personas de la comunidad de Mejora tu Empresa y clientes con los que estoy trabajando me han pedido, entonces lo que he decidido es buscar, ¿no?, la intención de una vez, sino cómo, ¿no?, la palabra cómo escribir artículos en el blog y posicionarme a través de esa frase clave, ¿no?, o esa frase objetivo. De lo siguiente que te voy a hablar es de artículos y títulos de cola larga o long tails, ¿no? ¿Qué es esto de la cola larga? Esta cola larga es ir poniendo características y adjetivos a tus títulos y a tu artículo de manera de hacer tu explicación muy específica sobre un tema. Entonces, en el artículo te he hecho un ejemplo. Digamos que una persona va a buscar, se le ha atascado el desagüe, ¿no? Vamos a empezar desde donde empieza la necesidad de una búsqueda en internet. A una persona se le ha atascado el desagüe de su ducha y se mete en internet para buscar la solución. Entonces, puede buscar desatascar desagüe, puede buscar desatascar desagüe de ducha, y puede ir agregando palabras hasta que puede buscar algo tan específico como desatascar desagüe de ducha de plástico cuando se obstruye con pelos. Y esto todavía podría ser más largo y más específico. Entonces, la cola larga es ir agregando esas características y esos adjetivos para que sea muy específico. Desde luego, mientras más corto es el título o la búsqueda, como desatascar desagüe, más difícil es posicionar, porque aquello es a menos palabras, más competencia. Pero si vamos siendo específicos, entonces en ese caso, quizás para nosotros sea más fácil posicionar nuestro artículo. Esto ayuda mucho a blogs que están comenzando, porque cuando haces muchos artículos de cola larga y vas posicionándolos bien en Google, estos artículos van ayudando a posicionar mejor búsquedas menos específicas. Llegados a este punto, quiero darte dos consejos que para mí son fundamentales, hablando de lo que son las keywords y el long tail. Por un lado, utiliza keywords y los sinónimos de esas keywords dentro de tu artículo. No utilices siempre las mismas palabras, sino intenta utilizar sinónimos para que te ayuden a posicionar cuando la gente realice búsquedas semánticas, ¿no? Búsquedas que sea de lo mismo que tú estás escribiendo, pero con otras palabras que no sean las que tú estás utilizando habitualmente. Y la otra cuestión tiene que ver con el long tail. Digamos que tú puedes crear un artículo long tail que puede ser corto, ¿no?, y resuelves una duda puntual, o puedes escribir un artículo que busque posicionarse por diferentes búsquedas long tail. Si seguimos con esto de, por ejemplo, de cómo desatascar el desagüe, podríamos crear un artículo que sea cómo desatascar el desagüe de la ducha, y entonces dentro de ese artículo empezamos a meter un montón de subtítulos y explicaciones jerarquizadas con títulos 2, ¿no?, con H2, y podrían ser algo así como
por qué se atasca un desagüe, cuáles son las mejores medidas para desatascar un desagüe de manera general, tipos de desagüe que hay, y a partir de ahí podemos empezar a meter otros tipos de búsquedas, ¿no? Long tail, que te pueden ayudar a posicionar con el mismo artículo, como podría ser desatascar un desagüe de ducha de plástico cuando se obstruye con pelos, desatascar un desagüe obstruido por jabón. Ahora vamos a utilizar un poco de semántica, ¿no? Y metemos algo así como destapar un desagüe de plástico cuando, en vez de estar obstruido, decimos cuando se tapa por la cal, y así sucesivamente, ¿no? Este consejo te va a venir muy bien cuando quieras utilizar un mismo artículo y posicionarlo con diferentes búsquedas. Muy bien, hasta aquí hemos venido hablando un poco de cómo comenzar a redactar, de lo que es la jerarquía que tienes que poner, de palabras claves, hemos hablado un poco de lo que es el long tail y cómo puedes hacer para posicionar tu artículo, ¿no? A través del contenido, pero el contenido no es el único factor que es fundamental para posicionar un artículo. De hecho, existen otros factores para el SEO. Lo que pasa es que no te lo estoy incluyendo en este vídeo ni en el artículo del blog, porque no va sobre esto. Este vídeo y este artículo va de la escritura, no del posicionamiento. Lo que pasa es que me pareció interesante hablarte, ya que estaba aquí, de una vez de cómo escribir para posicionar, ¿no? Entonces vamos a entrar en un tema que también es importante. No todo lo que escribimos, y no siempre todas nuestras visitas, vienen a través de búsquedas de Google. Otra de las cuestiones importantes para recibir visitas es tener tráfico social, aquellas visitas que nos vienen a través de redes sociales. Entonces, cuando escribimos el artículo, cuando nos planteamos el redactarlo y cuando planteamos el título del artículo, una de las cosas es que podemos utilizarlo para SEO y otra de las cosas es que podemos optimizarlo para redes sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escribir para socializar o escribir para el SEO? Muy bien. Yo te he dejado en el artículo del blog dos ejemplos de títulos, ¿no? Que demuestran fácilmente cuál es la diferencia de escribir de estas dos maneras. La primera es, por ejemplo, vamos a plantearnos de que vamos a escribir un artículo de los beneficios de hacer ejercicio para el corazón. ¿Vale? Muy bien. Por un lado, si los quisiéramos escribir para SEO, nos iríamos directamente a eso. Beneficios de hacer ejercicios, o a lo mejor de hacer ejercicios cardiovasculares para el corazón. Pero si fuera un título social, quizás esto no buscaría que la gente haga clic a través de redes sociales. A través de redes sociales, lo que es tener una imagen impactante y títulos que despierten la curiosidad ayuda mucho más que un título explicativo, ¿no? Que me diga de qué va. Entonces, a lo mejor para las redes sociales, un título del estilo: no hacía ejercicio y lo que le pasó en el corazón fue terrible. Entonces, este tipo de títulos que nos deja como en las ganas para hacer clic y leerlo, nos hace aumentar muchísimo el tráfico social. Y luego, cuando nosotros redactamos de manera para que nos encuentren a través de Google, lo que haríamos en el primer caso es hacer una lista de los beneficios y escribir y redactar, ¿no? Explicar bien. Mientras que en el caso, si lo que queremos es que nos hagan clic en las redes sociales, quizás redactaríamos más una historia, ¿no? sobre esa persona que no hizo ejercicios, tal, pero que al fin y al cabo la moraleja de la historia es que hay que hacer ejercicio cardiovascular para tener el corazón bien. Quiero terminar el vídeo dándote estos 10 consejos que también los puedes encontrar y leer tranquilamente en el artículo que he escrito, pero que te los quiero explicar más fácilmente desde aquí. El primero es: utiliza párrafos cortos. Por dos razones. Una, cuando vemos demasiadas letras, vemos unos párrafos muy largos, nos cansa, ¿no? Ahora ahí tenemos una lluvia de contenido tan grande que cuando vemos unos tochos para leer, pues nos echamos hacia atrás, no los leemos. Entonces, si lo que quieres es que te lean, hácelo fácil a la gente, dale pequeños bocados y ve dándoles pequeños párrafos, ¿no? La siguiente razón por la cual escribir con párrafos cortos es porque la mayoría de los lectores de tu blog van a venir a través del móvil.
Entonces, el hecho de que vengan a través del móvil hace que cuando un párrafo sea más o menos largo, ocupe toda la pantalla del móvil y esto sea una cuestión ilegible que dices, me tiro para atrás, aquí lo dejo. Entonces, párrafos cortos, número 1. Seguimos con una cosa. ¿Vamos a escribir post largos o post cortos? No hay una regla universal para esto. Lo que sí te puedo decir es que yo siempre pongo el ejemplo de Dragon Ball, ¿no? Puedes escribir varios posts cortos y lanzar así bolitas como las bolitas pequeñas que ellos lanzan en la batalla. Puedes escribir un post intermedio que sería como un Kamehameha. O puedes escribir un super post con un montón de vídeos, con infografías y con un montón de información, que eso sería como una genkiyama, que es la bomba. Entonces, un poco friki ha sonado esto, lo que te quiero decir es que no hay una regla universal, siempre y cuando resuelvas o tu artículo resuelva la duda que la gente está buscando resolver. Lo que sí te puedo decir también es que no tenga menos de 300 palabras, porque puedes estar penalizado por contenido delgado, por lo que es el thin content, ¿no? Que es la gente que intenta posicionar sus artículos, pero son artículos muy cortos, y escribe muchos artículos cortitos, ¿vale? Eso lo penaliza Google. Seguimos con coloca enlaces salientes. Es bueno, ¿no?, que fomentes, o que a veces, por ejemplo, me pasó en este blog, imagínate si te tuviera que hablar de títulos que puedes utilizar o tipos de artículos que puedes escribir, que te tenga que hablar quizás también de los otros factores SEO, aparte de lo que es SEO on page o de la escritura, ¿no?, o estructura. Entonces, esos enlaces salientes, para las personas que tienen más curiosidad sobre los temas que tú estás hablando, les facilitan muchísimo la experiencia de usuario, y aparte controlas un poco el hecho de que ellos lean otros artículos o otros escritores que a ti te interesan para fortalecer las ideas que estás intentando compartir. Introduce imágenes, video y GIF. O sea, introduce al final media. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo la experiencia de usuario. Es más entretenido y lo hace más ameno. Si no, imagínate que yo te tiro este artículo de 2000 palabras de churro sin ninguna imagen por el medio. Pues la verdad es que lo que puede pasar es que te canses, no llegas a la mitad o no lo leas todo. Entonces el objetivo del artículo, que es que tú tengas una información súper completa, no se cumple porque te cansas de tanta información que te estoy dando. Así que hazlo un poco más ameno. Luego, primero escribe en Word. Esto te lo he comentado un poco antes en el vídeo. Primero escríbelo en Word y luego pásalo al blog. Bueno, al blog le pueden pasar muchísimas cosas, se te caen, lo que sea, pero también puede pasar que cometas pequeños errorcitos, lo que se llama error de dedos o error de tipografía, porque escribes muy rápido. Entonces, cuando escribimos muy rápido, papá, se nos va una letra, se nos va un tema, tal, y no vemos que WordPress nos los corrija o nos llame la atención sobre algún error que tenemos allí. Entonces, cuando lo hacemos en Word o en cualquier gestor de texto, ¿no?, de esto, salvamos un poco por ahí el tema y cometemos menos errores. No quiere decir que no se te pueda pasar algún errorcillo. Si no es un error garrafal, es una cuestión de que te falta una letra por aquí o algo así, pues esto le pasa hasta a los periodistas. Pero siempre que no sea un error ortográfico grave o un error grave a la hora de redactar, ¿no?, tu artículo. Define una imagen destacada. Bueno, esto me ha pasado que veo artículos de redes sociales que comparto, ¿no? Normalmente no son de blogueros famosos, sino de gente que está comenzando, que define eso, hace un artículo súper chulo, cuando lo copias y lo pegas a lo mejor en Facebook, la URL, resulta que no tiene imagen. El artículo sí que tiene una imagen, pero no lo reconoce Facebook. Esto es porque no ha determinado una imagen destacada en el artículo. Recuerda, si estás utilizando WordPress, imagen destacada. Y así también, si tienes varias imágenes, pues en vez de que te salga un carrusel o lo que sea, sale esa imagen que tú prefieres que te salga cuando la compartes. El siguiente consejo que te quiero dar es que incluyas una llamada a la acción. Muy bueno, ya que has hecho todo el contenido, todo el tal, al menos de que tu artículo de blog esté en un embudo de conversión que estás utilizando para captar leads o para vender desde una tienda online o lo que sea,
ahí ya incorporarás una llamada a la acción o los intentarás pasar a otra fase del embudo. Pero si no es así, si es un artículo de blog como este, que lo que busca es ayudar, entonces mete una llamada a la acción. En este caso, al final del artículo, creo que pido que se comparta en redes sociales. Y siempre en los vídeos de YouTube pido que la gente se suscriba a mi canal, ¿no? Si le parece interesante. Luego, utiliza adjetivos superlativos en los titulares. Eso está muy bien, ¿no? Porque yo te puedo decir guía para escribir un artículo de blog, vale. Pero si te pongo palabras como fácil o sencillo o rápido, pues esto es muy llamativo. Y ya si son superlativos, como 10 cosas infalibles para conseguir esto rapidísimo, ¿no? Este tipo de titulares llama mucho más la atención que simplemente cómo conseguir esto. Tengo una estrategia de contenidos, eso también. Yo he estado un poco separado de mi YouTube y de mi blog unos meses, preparando la nueva estrategia, y también porque he tenido muchísima carga de trabajo con los temas de desarrollos estratégicos para otras empresas y tal. Pero ya estoy de vuelta por aquí, ya he escribido bastante bien la estrategia que quiero usar en 2018, así que nos vamos a ver bastante a menudo ahora. Y céntrate en tus usuarios y escribe para ellos. Esto también es fundamental, ¿no? Al final queremos posicionar o lo que sea, pero escribimos para un determinado tipo de usuarios. Imagínate que tú eres un economista y quieres enseñar temas de economía a gente que no sabe de economía, ¿no? Entonces tienes que escribir de una manera llana, sencilla y que lo puedan entender. Como puede ser en mi caso a veces cuando escribo de cosas empresariales, que son algunos términos son un poco rebuscados. Nos suele pasar que por nuestros conocimientos o experiencias pensamos que todo damos por hecho, que para todo el mundo es fácil, y que nos olvidamos un poco de que no todas las personas tienen las mismas facilidades o los mismos conocimientos. Entonces, escribes para esas personas que quieres que te lean. Entonces, si quieres que para ellos sea sencillo un tema del que tú estás hablando, escríbeselo de forma sencilla. Si lo estás escribiendo para profesionales, con un lenguaje técnico, pues escribe con ese lenguaje técnico para que te tomen como un profesional serio y referente de tu sector. Bueno, hasta aquí este video. Espero que lo encuentres útil y que toda la información que te he intentado compartir en él te sea de muchísima utilidad. Y como siempre, si estás en el canal de YouTube, suscríbete al canal, y si estás viendo el vídeo desde el blog, comparte el artículo en tus redes sociales. Hasta el próximo.